En los mapas del sistema solar que todos aprendimos en la escuela, el límite parece claro. Más allá de Neptuno, más allá de Plutón, y un poco más lejos, el cinturón de Kuiper, una región repleta de fragmentos helados, restos del nacimiento de los planetas. Pero lo que rara vez se menciona es que todo eso apenas representa el inicio de algo mucho más grande, algo que rodea al Sol, a los planetas y a nosotros mismos como una burbuja invisible. Una estructura tan inmensa que redefine el concepto mismo de frontera cósmica. Es un muro sin paredes, un límite que no se puede ver, pero que determina hasta dónde llega nuestro hogar en el espacio. Lo más sorprendente es que no hablamos de unos cuantos millones de kilómetros. Este muro se extiende a más de un año luz del Sol, abarcando una distancia tan descomunal que, si una nave saliera hoy desde la Tierra a la velocidad de la Voyager 1, tardaría cientos de siglos en alcanzarlo. Y, sin embargo, todo lo que creemos saber sobre su existencia se basa en algo tan frágil como una trayectoria, la de los cometas que cruzan nuestros cielos. A medida que la ciencia avanzó y los telescopios mejoraron, los astrónomos comenzaron a notar un patrón inquietante. Algunos cometas, en lugar de seguir órbitas predecibles como los que provienen del cinturón de Kuiper, aparecían desde direcciones completamente aleatorias, cayendo sobre el sistema solar interior como si hubieran sido lanzados desde una esfera invisible que nos rodea. Jan Oort, un astrónomo neerlandés, fue el primero en intentar explicar ese misterio en la década de 1950. Propuso que los cometas no eran visitantes errantes del vacío, sino mensajeros de un depósito gigantesco de materia helada que rodea todo el sistema solar. Según su razonamiento, este cúmulo esférico de objetos congelados se extendía tan lejos que el Sol apenas ejercía su influencia sobre ellos. La idea fue tan audaz que, incluso hoy, ningún telescopio ha logrado observarlo directamente. Y, sin embargo, cada nuevo cometa que aparece parece confirmarlo. Lo fascinante es que la mayor estructura de nuestro sistema solar podría ser también la más invisible. Los cálculos actuales sitúan ese límite entre 50.000 y 200.000 unidades astronómicas, una escala que supera la imaginación. En esa frontera, el Sol ya no domina como un señor del espacio, sino que se comporta como una estrella más entre miles. La distancia equivale aproximadamente a 1.5 años luz, es decir, la mitad del trayecto hacia la estrella más cercana, Próxima Centauri. En otras palabras, la frontera del sistema solar se extiende tan lejos que casi se entrelaza con las regiones gravitacionales de otros sistemas estelares. Y lo más perturbador es que todo lo que conocemos sobre esa región se basa en deducciones, no en observación directa. Allí no hay luz, no hay reflejos, no hay rastros visibles. Los objetos que la componen son fragmentos de roca, metano, amoníaco y agua congelada, reliquias que han permanecido intactas desde la formación de los planetas hace más de 4.000 millones de años. Si realmente existe, esa cáscara de hielo cósmico no solo marca el borde del sistema solar, sino también el límite entre lo que pertenece a nuestro Sol y lo que ya es parte del espacio interestelar. A pesar de todos los avances en astronomía, la paradoja es inquietante. ¿Cómo puede la estructura más grande del sistema solar ser también la más indetectable? Los astrónomos solo pueden inferir su existencia analizando la inclinación y la excentricidad de los cometas de periodo largo. Cada uno de esos cometas, como el Hale-Bopp o el Hyakutake, parece provenir de una dirección distinta, lo que sugiere un origen esférico. No existe una sola imagen directa, ni una medición confirmada. El muro está ahí, pero solo lo vemos cuando un fragmento de él se desprende y viaja hacia nosotros. Y esa es precisamente la paradoja que lo hace tan fascinante. Es como intentar estudiar el océano mirando solo las gotas que llegan a la orilla. Los científicos como Oort, Opik y más tarde investigadores de instituciones como el Jet Propulsion Laboratory, han dedicado décadas a rastrear esos indicios mínimos. Cada trayectoria de cometa, cada curva orbital registrada, es una pista diminuta en un rompecabezas que sigue incompleto. Si todo esto es cierto, entonces nuestro sistema solar no es un conjunto de planetas flotando en el vacío, sino un oasis encerrado en una burbuja colosal. Una esfera de materia antigua que actúa como un escudo y, al mismo tiempo, como un archivo cósmico. Porque dentro de esa nube, escondidos a distancias imposibles, yacen los restos de la época en que el Sol aún se formaba. Materia que no llegó a convertirse en planeta, testigo congelado de un tiempo en que los impactos y la gravedad moldeaban todo lo que hoy conocemos. Algunos astrónomos especulan que incluso materiales que dieron origen a la vida en la Tierra podrían haber tenido su origen en esos confines. Es decir, en cierto modo,
Ese muro invisible no solo define dónde termina el sistema solar, sino también dónde empezó todo. Pensemos en esto, el 99.999% de la masa del sistema solar se encuentra dentro de las órbitas de los planetas, pero el 99.999% de su extensión total pertenece a esa nube hipotética. Una contradicción impresionante. Toda la luz, la energía y el calor que nos da la vida provienen de una región diminuta, mientras que la verdadera extensión de nuestro hogar se pierde en un frío absoluto. Y aunque a esa distancia el Sol ya no calienta ni ilumina, su gravedad aún mantiene un tenue dominio, lo suficiente para sostener miles de millones de fragmentos en equilibrio inestable. Cada uno de ellos podría ser lanzado en cualquier momento, alterando su órbita y transformándose en un cometa que viaja hacia el interior del sistema. Cada cometa, entonces, no es una coincidencia. Es una señal. Un recordatorio de que más allá del último planeta hay un muro gigantesco, invisible y extremadamente activo. Lo inquietante es que este muro no es estático. Está vivo, en constante interacción con fuerzas externas, la gravedad de estrellas cercanas, las mareas galácticas, las ondas de choque que el sistema solar encuentra mientras orbita el centro de la Vía Láctea. Cada una de esas influencias puede alterar el delicado equilibrio del muro, provocando que uno de sus fragmentos se desprenda. Lo que vemos como un cometa surcando el cielo podría ser el resultado de un leve roce entre nuestro sistema y el resto de la galaxia. En ese sentido, el muro no solo marca un límite físico, sino también un punto de contacto. Es la interfaz entre el orden del sistema solar y el caos del espacio interestelar. Y es posible que, en ese borde, ocurran procesos que aún no comprendemos del todo. Si lográramos enviar una sonda hasta allí, más allá de las 50.000 unidades astronómicas, encontraríamos un silencio casi absoluto. La luz solar sería tan débil que un panel solar dejaría de funcionar. Los sensores apenas registrarían calor. Sin embargo, cada partícula de polvo, cada roca congelada, guardaría la historia completa de cómo surgió nuestro vecindario cósmico. Los científicos del Proyecto 3 y Atlas y de la misión New Horizons han calculado que, para llegar siquiera al borde interno de esa nube, se necesitarían siglos de viaje continuo. Y eso solo para tocar la primera capa. Más allá de eso, el muro se extiende por otro año luz entero. En perspectiva, si la Tierra fuera una canica, la nube de Oort sería una esfera del tamaño de un estadio. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, desde los planetas hasta la Voyager 2, apenas alcanza la distancia de unos cuantos metros dentro de ese estadio. El resto sigue siendo un misterio casi absoluto. Entonces surge la pregunta inevitable, si nunca la hemos visto directamente, ¿por qué los científicos están tan seguros de que existe? La respuesta está en las matemáticas y en la coherencia de las órbitas. Ninguna otra explicación puede justificar la cantidad y dirección de los cometas del largo periodo. Si la nube de Oort no existiera, estos cuerpos deberían haberse agotado hace millones de años. Pero siguen llegando, de forma impredecible, desde todas las direcciones del espacio. Es como si un mecanismo invisible los mantuviera listos para lanzarse hacia nosotros. Un sistema que se comporta como si respondiera a fuerzas que apenas comenzamos a entender. Algunos investigadores incluso sugieren que el muro podría actuar como una frontera dinámica que absorbe y expulsa material, conectando de forma indirecta nuestro sistema solar con el resto de la galaxia. Y aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Si la nube de Oort es real, entonces el sistema solar no es un conjunto cerrado. Es un sistema abierto, con fronteras difusas que podrían mezclarse con las de otros soles. Es posible que fragmentos de materia de otros sistemas estelares hayan quedado atrapados en nuestro muro, y que parte del material que un día perteneció al Sol ahora orbite alrededor de otras estrellas. En ese sentido, ese muro invisible no solo nos delimita, sino que nos conecta. Es la frontera y el puente. El punto en el que el sistema solar deja de ser solo nuestro y se convierte en parte de algo mucho más grande. El misterio, entonces, no es si la nube de Oort existe, sino qué papel cumple en la historia del cosmos. ¿Es un simple depósito de escombros, o es una estructura esencial para el equilibrio del sistema solar? ¿Es una frontera que protege, o una fábrica que lanza mensajeros hacia el interior? Todo apunta a que dentro de esa inmensidad se esconde la clave para entender cómo nació la Tierra, cómo surgieron los planetas y, tal vez, cómo empezó la vida misma. No hay muralla más imponente que la que no se puede ver, y esta, extendiéndose por 1.5 años luz, podría ser la más importante de todas.
Porque si realmente define los límites de nuestro hogar cósmico, también podría ser la pieza que falta para entender de dónde venimos. Durante gran parte del siglo XX, los cometas fueron uno de los mayores enigmas del cielo. Cada cierto tiempo, uno de ellos irrumpía en el firmamento, atravesando las constelaciones como una herida brillante, visible incluso a simple vista. Algunos tardaban décadas en regresar, otros nunca volvían. Los astrónomos se preguntaban, ¿de dónde vienen estos cuerpos que cruzan el espacio a velocidades vertiginosas y que parecen surgir de la nada? Era un problema que no encajaba con las leyes conocidas de la mecánica celeste. Si un cometa se acercaba al Sol cada vez que completaba su órbita, debería haberse evaporado hace mucho tiempo. Y sin embargo, seguían apareciendo una y otra vez, como si existiera una fuente inagotable más allá de los planetas. En 1932, el astrónomo estonio Ernst Topic fue el primero en proponer que debían provenir de una reserva lejana, mucho más allá de Neptuno, donde el calor solar no pudiera destruirlos. Su idea fue tan adelantada a su tiempo que pasó casi desapercibida. Años más tarde, Jan Oort retomó ese misterio y lo transformó en una hipótesis sólida. Oort era un científico meticuloso, conocido por su trabajo sobre la rotación de la Vía Láctea. Sin embargo, su atención se desvió hacia un detalle que muchos pasaban por alto, la distribución de las órbitas de los cometas de periodo largo. Al analizarlas, notó que casi todos parecían tener un punto de origen común a una distancia enorme del Sol, pero desde direcciones aleatorias. No era una coincidencia. Si todos esos cometas surgían de un plano como el de los planetas, sus trayectorias estarían alineadas, pero no era así. Algunos provenían del norte galáctico, otros del sur, y otros desde direcciones completamente opuestas. Eso solo podía explicarse si existía un depósito esférico, no un disco. En 1950, Oort publicó su conclusión: el sistema solar debía estar rodeado por una nube tridimensional de objetos helados, un muro esférico compuesto por miles de millones de núcleos cometarios. Aquella estructura, invisible para los telescopios, se extendería hasta donde la gravedad solar apenas alcanza. Fue una de las ideas más audaces de la astronomía moderna, y, lo más impresionante, una de las más persistentes. Para Oort, los cometas no eran simples restos, sino mensajeros del borde del sistema solar. Su estudio permitió calcular la densidad y la forma del depósito que los contenía. Estimó que debía comenzar a unas 20.000 unidades astronómicas del Sol y extenderse hasta cientos de miles. En ese rango, la influencia del Sol se debilita tanto que una pequeña perturbación gravitacional, provocada por una estrella de paso o por el tirón de la galaxia, bastaría para desprender uno de esos cuerpos y enviarlo en una órbita nueva hacia el interior. Ese mecanismo explicaba por qué los cometas de largo periodo parecían llegar al azar. Era una fábrica natural de visitantes cósmicos. Lo fascinante es que todo el modelo se sostenía en cálculos matemáticos, no en observaciones directas. Y aún así, cada nueva aparición de un cometa confirmaba sus predicciones. El propio Oort decía que los cometas eran ecos de la frontera, señales que nos recordaban que el sistema solar no se detiene en los límites visibles. Pero el descubrimiento más revelador fue la distinción entre los dos grandes reservorios de cuerpos helados. Décadas después, el cinturón de Kuiper fue identificado gracias a observaciones directas, confirmando que existía un disco plano más allá de Neptuno, donde orbitaban objetos como Plutón o Eris. Sin embargo, el comportamiento de los cometas de periodo corto, que completan su órbita en menos de 2 siglos, demostró que ese cinturón no podía ser el origen de los cometas de periodo largo. El cinturón de Kuiper está alineado con el plano de los planetas, mientras que los cometas de largo periodo vienen desde direcciones completamente diferentes, como si vinieran de todas partes a la vez. Esa diferencia cambió la forma en que los astrónomos entendieron el sistema solar. La nube de Oort se convirtió en el marco tridimensional que lo rodea, una frontera esférica donde miles de millones de cuerpos esperan, suspendidos en un equilibrio casi perfecto. Lo más intrigante es cómo esta hipótesis, a pesar de su antigüedad, sigue resistiendo el paso del tiempo. En 70 años, ningún modelo alternativo ha logrado explicar mejor la procedencia de los cometas del largo periodo. Cada nuevo análisis orbital, cada medición de trayectoria, refuerza la existencia de esa nube lejana. Incluso el hallazgo de objetos como Sedna o 2012 VP-113, cuyas órbitas se extienden más allá del cinturón de Kuiper, parecen ser la evidencia más cercana de su borde interno. La precisión con la que Oort dedujo su existencia,
usando únicamente datos de cometas observados desde la Tierra, sigue siendo considerada una proeza científica. Sin embargo, lo que más fascina no es su exactitud, sino su misterio. Porque si la nube está realmente allí, significa que el sistema solar es mucho más amplio, complejo y dinámico de lo que se pensaba. Antes de continuar, me encantaría que me escribas en los comentarios desde qué país estás viendo nuestros videos. Para mí es muy especial que lo comentes, y si te está gustando el contenido considera dejar tu like y suscribirte. Eso me ayuda mucho a saber si voy por buen camino y si quieres más videos como este. La hipótesis de Oort también reveló una nueva perspectiva sobre la historia del sistema solar. Los objetos que forman esa nube no nacieron en los confines del espacio, sino que fueron expulsados desde regiones mucho más cercanas al Sol. Hace miles de millones de años, durante la formación de los planetas, la gravedad de los gigantes como Júpiter y Neptuno actuó como un mecanismo de dispersión, lanzando fragmentos helados hacia las regiones exteriores. Muchos de ellos escaparon del sistema solar, pero otros quedaron atrapados en órbitas elípticas y lejanas, formando gradualmente esa enorme esfera. Así, la nube de Oort sería tanto una reliquia como un archivo. Cada fragmento congelado sería una cápsula de tiempo que conserva los materiales primordiales de los que surgieron los planetas. Y es precisamente por eso que los cometas son tan valiosos, porque nos permiten estudiar pedazos intactos del pasado del sistema solar sin tener que viajar hasta esos extremos. Esa es la genialidad del razonamiento de Oort. No necesitó ver la nube para demostrar que debía existir. Su lógica era tan contundente que transformó un fenómeno observado, los cometas de largo periodo, en la prueba indirecta de una estructura invisible. En astronomía, eso es un logro enorme. Muchas de las mayores revelaciones del universo comenzaron como deducciones matemáticas, y la nube de Oort es uno de los mejores ejemplos. Hoy, los científicos la estudian con simulaciones computacionales y modelos dinámicos que confirman su estabilidad. Incluso misiones como la 3 y Atlas, enfocadas en rastrear objetos de trayectoria anómala, han detectado patrones que solo se explican si el sistema solar está rodeado por una nube esférica. Lo paradójico es que, después de décadas de avances, seguimos sin verla directamente. Pero los datos son tan coherentes que su existencia ya no se considera una especulación, sino una certeza estadística. La diferencia entre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort es más que una cuestión de forma. Representa una división entre dos mundos distintos, uno gobernado por la estabilidad planetaria y otro por el caos del espacio profundo. El primero es plano, ordenado, iluminado por el Sol. El segundo es oscuro, tridimensional y dominado por la gravedad galáctica. Esa dualidad convierte a la nube de Oort en una especie de frontera simbólica entre el dominio del Sol y el resto de la Vía Láctea. Comprenderla no solo nos ayuda a explicar el origen de los cometas, sino también la evolución del sistema solar como un todo. Y, en última instancia, refuerza una idea fascinante, que incluso las estructuras invisibles pueden tener un papel decisivo en la estabilidad de todo lo que conocemos. A medida que los telescopios y las misiones espaciales sigan expandiendo su alcance, es probable que los primeros objetos de la nube de Oort sean detectados directamente. Cuando eso ocurra, cada una de las predicciones de Oort podrá comprobarse de forma empírica. Pero incluso si ese día tarda siglos en llegar, la hipótesis seguirá siendo uno de los pilares de la astronomía moderna. Porque no solo explicó de dónde vienen los cometas, sino que reveló algo mucho más profundo, que nuestro sistema solar tiene un límite casi imperceptible, un muro invisible que define su existencia y, al mismo tiempo, lo conecta con el resto del universo. El muro que rodea nuestro sistema solar no es una muralla sólida, sino una frontera de materia difusa, una arquitectura invisible construida por la gravedad y el tiempo. Si pudiéramos verlo desde fuera, parecería una burbuja luminosa rodeando al Sol, una esfera gigantesca flotando en el vacío, tan inmensa que engulle a todos los planetas, asteroides y restos del cinturón de Kuiper dentro de su interior. Esta estructura, conocida como la nube de Oort, no es una simple colección de fragmentos, es una doble capa cósmica, una arquitectura de dos niveles que define la frontera final del hogar solar. A diferencia de cualquier otra región conocida, su escala no puede representarse en los mapas convencionales. Su radio podría alcanzar hasta 200.000 unidades astronómicas, es decir, alrededor de 1.5 años luz. Allí, donde la luz del Sol se diluye en un resplandor débil, se encuentra la última línea que separa a nuestro sistema del espacio interestelar. Este muro es tan vasto que su existencia solo puede imaginarse a través de ecuaciones y simulaciones, porque ningún telescopio ha logrado verlo directamente.
Sin embargo, su huella está grabada en los cometas, en esas reliquias heladas que viajan durante milenios desde los confines del abismo hasta el resplandor del sol, como mensajeros de una frontera que nadie ha visto y que, sin embargo, define los límites de todo lo que llamamos nuestro sistema. La nube de Oort no es homogénea. Su forma, lejos de ser una simple esfera, es más bien una estructura estratificada, compuesta por dos regiones principales que funcionan como las capas de un muro protector. La primera, conocida como la nube interior o disco disperso ampliado, se extiende desde unas 2000 hasta unas 20.000 unidades astronómicas. Es la zona más densa, más cercana al Sol, y aunque su nombre sugiere un disco, en realidad es un volumen distorsionado, aplanado por la influencia de los planetas gigantes. Aquí, la gravedad de Júpiter y Neptuno aún tiene poder suficiente para esculpir trayectorias, alterando lentamente las órbitas de miles de cuerpos helados. Este sector funciona como un umbral, una frontera intermedia donde los objetos se balancean entre la atracción solar y el impulso gravitacional que podría lanzarlos hacia el vacío exterior. En esta región, los cometas pueden permanecer dormidos durante millones de años, congelados en un silencio absoluto, hasta que una perturbación, el paso de una estrella cercana o una onda galáctica, los despierte y los impulse hacia el Sol. Son fragmentos que llevan intacta la memoria de la formación del sistema solar, piezas del pasado que flotan suspendidas en la penumbra gravitacional. Más allá del disco disperso comienza la verdadera fortaleza, la nube exterior. Aquí la estructura deja de ser aplanada y se convierte en una esfera casi perfecta. Se extiende desde las 20.000 hasta las 50.000 o incluso 200.000 unidades astronómicas. En esa escala, la influencia del Sol se reduce a una caricia débil, apenas suficiente para mantener unidos a los cuerpos más lejanos. Esta es la auténtica cáscara del muro, la piel final que encierra a nuestro sistema solar como si fuera una célula cósmica aislada en un océano estelar. Cada punto de esa esfera podría albergar miles de millones de fragmentos helados, y cada uno de ellos es un testigo de los orígenes del Sol. Si el sistema solar fuera una casa, esta nube sería su muralla exterior, su capa defensiva ante el cosmos, un límite que marca el fin de nuestra pertenencia gravitacional. Fuera de ella, las fuerzas de la galaxia comienzan a dominar, arrastrando lentamente a los cuerpos más débiles, robándolos del abrazo solar para integrarlos al flujo interestelar. La arquitectura de la nube de Oort, por tanto, no es solo una estructura física, sino una frontera dinámica, moldeada por la constante tensión entre el Sol y la Vía Láctea. Medir esta distancia en unidades astronómicas puede resultar abstracto, pero al traducirla a años luz, el sentido de su magnitud se vuelve tangible. 1,5 veces la distancia que separa al Sol de la Tierra multiplicada por 100.000, repetida una y otra vez hasta alcanzar 1,5 años luz, ese es el radio del muro. En otras palabras, si un rayo de luz tardara 8 minutos en llegar de la superficie solar a la Tierra, necesitaría más de 1 año para alcanzar los bordes de la nube de Oort. En ese límite, el Sol no es más que una estrella entre muchas, un punto más brillante que los demás, pero aún así insignificante frente al vacío. Desde allí, la constelación de Orión o la de la Cruz del Sur se verían igual que desde nuestro cielo, pero el Sol sería una estrella amarillenta, no un astro central. Esa es la escala del muro, un lugar tan remoto que redefine la noción misma de pertenencia. A esa distancia, incluso la Voyager 1, el objeto más lejano creado por el ser humano, que lleva viajando casi 5 décadas, aún no ha alcanzado ni el borde interior de esta frontera. La humanidad todavía se encuentra dentro de los muros invisibles de su cuna cósmica. ¿Pero de qué está hecho este muro? ¿Qué materiales sostienen esta arquitectura fantasmal? Los ladrillos que lo componen son fragmentos helados, residuos primordiales de la formación del sistema solar. Hablamos de bloques compuestos por agua congelada, amoníaco, metano, monóxido de carbono y silicatos, los mismos materiales que formaron los planetas, pero que quedaron relegados a las afueras, atrapados en una prisión de frío absoluto. Algunos de estos cuerpos podrían tener el tamaño de montañas, e incluso, en casos excepcionales, dimensiones similares a planetas menores. Cada uno de ellos guarda en su interior una cápsula del tiempo, un registro químico inalterado desde hace más de 4.000 millones de años. Su temperatura promedio es cercana a los 50 Kelvin, apenas 220 grados bajo cero, suficiente para mantenerlos dormidos en un estado casi inmutable. En su superficie no brilla la luz del Sol, solo la tenue radiación del espacio profundo, y la energía que los afecta proviene principalmente del paso de rayos cósmicos. En conjunto,
Estos fragmentos forman una nube tan tenue que, si pudiéramos concentrar toda su masa en un solo cuerpo, no llegaría a igualar la de la Tierra. Y sin embargo, su número es tan vasto que su efecto gravitacional colectivo define el borde mismo del sistema solar. Los astrónomos creen que la forma esférica de la nube de Oort no fue una casualidad, sino el resultado de un proceso caótico en los primeros días del sistema solar. Hace miles de millones de años, cuando los planetas gigantes aún se formaban, sus campos gravitacionales lanzaron millones de fragmentos hacia las regiones externas. Algunos escaparon completamente del sistema, pero otros quedaron atrapados en órbitas elípticas tan extensas que se convirtieron en parte de esta nube. Con el paso del tiempo, las perturbaciones provocadas por estrellas cercanas y mareas galácticas distribuyeron esos objetos en todas direcciones, transformando un disco en una esfera. Esa redistribución cósmica fue el acto final en la construcción del muro. Y hoy, esa estructura invisible sigue respirando lentamente, deformándose con los movimientos de la galaxia, expandiéndose como una burbuja viva en el vacío. No es un muro estático, sino un límite orgánico, que responde a la gravedad como si tuviera pulso. La arquitectura del muro, entonces, no es solo la de una frontera distante, sino la de una memoria activa. Cada fragmento, cada roca congelada, es parte de un archivo tridimensional que cuenta cómo fue moldeado el sistema solar, cómo los planetas expulsaron su exceso de materia y cómo el Sol delimitó su influencia. En la práctica, esta nube funciona como un escudo cósmico, absorbe el impacto de las perturbaciones externas, dispersa cometas antes de que penetren las regiones internas y, a la vez, actúa como una reserva de material primitivo. En cierto modo, el muro invisible que define nuestro hogar no solo marca el final del sistema solar, sino también su inicio. Es el punto donde la historia se cierra sobre sí misma, donde el pasado y el presente se superponen, recordándonos que, aunque parezcamos libres en el espacio, aún vivimos dentro de una esfera invisible que nos mantiene atados al Sol. Y quizás, en ese muro helado, repose el secreto de cómo comenzó todo, un eco congelado de la nebulosa que alguna vez dio vida a nuestro mundo. En los confines silenciosos del sistema solar, más allá de donde la luz del Sol apenas llega, existe un gigantesco taller natural, una fábrica cósmica que nunca se detiene. Allí, en la oscuridad profunda de la nube de Oort, se gestan los cometas, los mensajeros del abismo. A diferencia de los planetas o los asteroides, los cometas son fragmentos inquietos, cuerpos que no permanecen en reposo. Pero lo fascinante es que la mayoría de ellos no nacen de un proceso activo, sino de una perturbación, un desequilibrio súbito que despierta a los cuerpos dormidos del muro. La nube de Oort es como una bodega olvidada, llena de millones de objetos que flotan inmóviles, tan débilmente sujetos al Sol que su existencia parece suspendida. Cada uno de ellos permanece en un equilibrio precario, y solo necesita un pequeño impulso, una alteración mínima en el espacio-tiempo local, para comenzar un viaje que puede durar millones de años. Así funciona esta fábrica, no produce cometas de la nada, sino que los libera, los empuja desde su sueño helado hacia el resplandor solar, donde finalmente revelan su naturaleza. Desde lejos, el muro parece estático, pero en realidad, es un sistema dinámico, una vasta reserva de potencial que responde a cada sacudida del universo. El mecanismo que pone en marcha esta maquinaria cósmica no está dentro del sistema solar, sino fuera de él. Las fuerzas externas son los verdaderos detonadores de la fábrica de cometas. La nube de Oort, por su propia naturaleza, está tan lejos del Sol que su equilibrio gravitacional es frágil, casi inestable. A esa distancia, incluso una perturbación mínima puede alterar las trayectorias de los objetos y convertirlos en visitantes del sistema interno. Uno de los agentes más poderosos de esta alteración son las estrellas de paso, astros que se acercan a la vecindad solar mientras el Sol se desplaza por la galaxia. Aunque la Vía Láctea parece inmóvil, en realidad todos los sistemas estelares se mueven en trayectorias complejas. Cada cierto tiempo, en escalas de millones de años, una estrella pasa lo suficientemente cerca como para ejercer una atracción gravitacional sobre los fragmentos de la nube. Ese encuentro, imperceptible para los planetas, es devastador para los cuerpos frágiles del muro. Basta una pequeña desviación para que un fragmento pierda su órbita estable y comience una caída en espiral hacia el Sol. En los registros astronómicos, se sabe que estrellas como Gliese 710 pasarán a menos de un año luz de distancia en unos pocos millones de años, una proximidad suficiente para enviar miles de cometas hacia el interior del sistema. Cada uno de esos encuentros cósmicos convierte temporalmente a la nube de Oort en una cascada de proyectiles helados que viajan a velocidades inimaginables.
Pero las estrellas errantes no son las únicas responsables. La marea galáctica, un fenómeno menos violento pero constante, también moldea el muro. Así como la Luna genera mareas en los océanos terrestres, el núcleo de la Vía Láctea ejerce una atracción sutil sobre los límites del sistema solar. Esa fuerza no es uniforme, estira la nube en una dirección y la comprime en otra, generando una tensión que lentamente altera las órbitas de los objetos más lejanos. Durante millones de años, estas mareas deforman la arquitectura del muro, inclinando algunos fragmentos hacia trayectorias inestables. La nube de Oort, vista desde una escala galáctica, se comporta como un velo que ondea en un viento invisible, vibrando al compás de la gravedad central de la galaxia. En ocasiones, esas ondas gravitacionales internas se combinan con perturbaciones locales, amplificando su efecto. Y cuando eso ocurre, una nueva generación de cometas comienza su viaje hacia el Sol. Lo que parece aleatorio no lo es la consecuencia de un sistema sensible a las fuerzas que lo rodean, un equilibrio perpetuamente amenazado. Otro de los detonadores más imponentes proviene de las nubes moleculares gigantes, enormes concentraciones de gas y polvo interestelar que el Sol atraviesa en su órbita alrededor del centro galáctico. Estas regiones son los viveros de nuevas estrellas, pero también son trampas gravitacionales. Cuando el sistema solar entra en una de ellas, el aumento de densidad material modifica la distribución de fuerzas en los bordes de la nube de Oort. Algunos científicos comparan este efecto con una turbulencia en un mar de gravedad. Las corrientes invisibles del gas molecular alteran los caminos de los cuerpos más frágiles, sacándolos de su órbita y empujándolos hacia el Sol. Estos eventos son raros, pero cuando ocurren, desencadenan verdaderas tormentas de cometas. En los registros fósiles de la Tierra existen indicios de que algunas de estas lluvias cósmicas pudieron haber coincidido con episodios de extinción masiva. Cada paso del Sol por una de esas regiones interestelares podría haber lanzado miles de objetos hacia el interior del sistema, algunos tan grandes que, al impactar con planetas, alteraron el curso de la evolución biológica. Así, el muro invisible no solo es una frontera, sino también una fábrica de destinos. De allí pueden surgir tanto la destrucción como la vida. El resultado de todos estos procesos es un flujo constante, aunque irregular, de cometas que se precipitan hacia el Sol desde todos los ángulos posibles. Algunos tardan millones de años en completar una órbita, otros, después de un solo encuentro, son expulsados del sistema para siempre. Esta distribución caótica es una de las pruebas más contundentes de la existencia de la nube de Oort. Los cometas de periodo largo, aquellos que aparecen con trayectorias casi aleatorias, solo pueden explicarse si provienen de una reserva esférica situada muy lejos del Sol. Ningún cinturón plano, como el de Kuiper, podría generar órbitas tan inclinadas o tan elípticas. Cada vez que un cometa irrumpe desde una dirección inesperada, los astrónomos leen en su trayectoria un mensaje claro: proviene del muro. Esa es la evidencia indirecta que sostiene la hipótesis. Nadie ha visto la nube de Oort, pero los cometas son su sombra móvil, las piezas que se desprenden de su estructura invisible. Si el sistema solar fuera una máquina, los cometas serían el polvo que se escapa de sus engranajes, revelando el movimiento interior de algo que no podemos observar directamente. La nube de Oort, vista desde esta perspectiva, no es un simple depósito de escombros, sino un sistema dinámico que regula el equilibrio entre estabilidad y caos. Los cometas que produce son, paradójicamente, tanto residuos del pasado como instrumentos del cambio. Cuando uno de ellos se precipita hacia el Sol, lleva consigo material inalterado desde los orígenes del sistema solar, ofreciendo a los científicos una muestra del tiempo primordial. Pero también puede alterar el presente. Un impacto en la Tierra, como el que se sospecha provocó la extinción de los dinosaurios, podría haber sido desencadenado por una de esas perturbaciones lejanas. Así, el muro invisible actúa como una fábrica de memoria y transformación. Cada cometa que brilla en el cielo nocturno es una consecuencia directa de un equilibrio roto, de una vibración imperceptible en la frontera del sistema solar. De algún modo, la nube de Oort es la manera en que el universo nos recuerda que nada permanece inmóvil. Lo que parece eterno, el Sol, los planetas, las órbitas estables, depende de un equilibrio sostenido por fuerzas lejanas, incontrolables, que se manifiestan de forma impredecible. En el fondo, el muro que define nuestro hogar no solo protege, también amenaza, no solo conserva, también lanza. Es la paradoja de una estructura que produce movimiento desde la quietud. Y mientras el sistema solar continúe su danza alrededor del centro galáctico, seguirá atravesando regiones donde esas fuerzas invisibles despiertan su fábrica helada.
Los cometas seguirán cayendo, uno tras otro, como ecos de un muro que nunca calla, recordándonos que cada luz fugaz en el cielo es un fragmento del límite que aún no hemos cruzado. Hace más de 4.000 millones de años, el sistema solar era un lugar violento, denso y caótico. Nada tenía aún la forma ordenada que hoy conocemos. En lugar de órbitas estables y planetas bien definidos, existía un disco giratorio de gas, polvo y rocas incandescentes que colisionaban constantemente. A partir de ese caos nacieron los mundos, y con ellos, los gigantes que más tarde definirían el destino de todo lo demás: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estas colosales esferas de gas no solo moldearon sus propias órbitas, sino también el destino de miles de millones de cuerpos menores que jamás llegaron a ser planetas. Durante esa época, el sistema solar interior se transformó en un campo de batalla gravitacional. Cada colisión, cada empuje, cada alineación cambió el equilibrio del sistema. La formación de los gigantes gaseosos generó una fuerza de limpieza masiva, una gran expulsión que arrasó con los restos del disco primordial. Esos fragmentos, mezcla de hielo, roca y compuestos volátiles, fueron empujados hacia los límites más lejanos, tan lejos que quedaron fuera de la influencia directa del Sol, atrapados en un exilio permanente. Así nació lo que hoy llamamos la nube de Oort, una necrópolis de materiales antiguos, suspendida en el borde mismo de la gravedad solar. Durante esa gran limpieza, Júpiter fue el principal arquitecto del caos. Su masa, más de 300 veces la de la Tierra, lo convirtió en un tirano gravitacional. A medida que crecía, su fuerza comenzó a alterar las órbitas de todo lo que lo rodeaba. Miles de cuerpos helados fueron desviados, lanzados en trayectorias caóticas, y algunos fueron expulsados por completo del sistema solar. Pero no todos lograron escapar. Muchos de esos fragmentos quedaron atrapados en órbitas extremadamente alargadas, donde el tirón del Sol y la influencia de los planetas se equilibraban precariamente. Fue allí, en ese limbo gravitacional, donde nació el muro invisible. Los científicos lo describen como un proceso de pinball cósmico. Los objetos eran empujados una y otra vez por los planetas gigantes, cada encuentro aumentando su energía hasta que finalmente alcanzaban una distancia en la que el Sol apenas podía retenerlos. Este juego de expulsiones y rebotes duró millones de años, pero su resultado fue permanente: un anillo esférico de cuerpos congelados distribuidos en todas direcciones. La nube de Oort no fue creada como una estructura desde el inicio, sino como la consecuencia inevitable del poder de los gigantes. Es el testimonio de una época en la que el sistema solar no conocía el equilibrio. Los cálculos modernos, apoyados por simulaciones computacionales como las realizadas por el equipo de Alevison en el Southwest Research Institute, confirman que hasta el 90% de los objetos de la nube de Oort podrían provenir del disco interno, es decir, de regiones donde hoy orbitan la Tierra y Marte. Este descubrimiento cambia por completo la manera en que entendemos esa frontera. Lo que existe a 1.5 años luz de distancia no nació allá, fue lanzado desde aquí. Cada fragmento que flota en la periferia del sistema es, en esencia, una pieza arrancada del vecindario original del Sol. Las misiones de observación de cometas, especialmente la sonda Stardust, respaldan esta idea. Cuando la nave analizó el polvo del cometa Wild 2, encontró minerales que solo se forman a temperaturas extremadamente altas, imposibles de alcanzar en las regiones externas. Eso significa que esos materiales fueron forjados cerca del Sol y luego expulsados hacia los límites. La nube de Oort, por tanto, no es solo un depósito de hielo, es una cápsula del tiempo que guarda pedazos del corazón del sistema solar, ahora congelados en el silencio del espacio interestelar. En esa época, el sistema solar se comportaba como una máquina desbocada. Júpiter y Saturno, recién formados, generaban inestabilidades orbitales que se extendían como ondas a través del disco. Urano y Neptuno, más pequeños pero igualmente caóticos, actuaban como amplificadores de esas perturbaciones. Los objetos que no fueron devorados por los planetas o el Sol eran lanzados hacia afuera en órbitas que se extendían miles de veces más allá de Plutón. Muchos de ellos nunca regresaron. Otros, en cambio, fueron frenados por la gravedad del Sol en el punto exacto donde la atracción solar se equilibra con las fuerzas de la galaxia. Esos cuerpos quedaron atrapados, no lo suficientemente libres para escapar, pero demasiado lejos para regresar. Así se formó la frontera invisible, ese muro de 1.5 años luz que marca el fin del dominio del Sol. Lo que comenzó como una simple limpieza gravitacional terminó creando la estructura más extensa del sistema solar.
El proceso fue tan prolongado que algunos científicos lo comparan con una erosión cósmica. Cada encuentro entre un planeta y un fragmento helado removía un poco más del material del disco original, enviándolo hacia afuera. Con el paso de millones de años, los gigantes gaseosos barrieron casi por completo los escombros de su entorno, despejando sus órbitas. Ese acto de limpieza permitió que el sistema solar adquiriera su forma estable, pero al mismo tiempo sembró los límites de lo que ahora conocemos como la nube de Oort. Si la Tierra y los demás planetas pudieron formarse y mantener sus órbitas relativamente limpias, fue gracias a esa expulsión masiva. En cierto sentido, los cometas y los fragmentos helados del muro son el precio de la estabilidad planetaria, los residuos de un sistema que tuvo que deshacerse de su caos inicial para sobrevivir. Es una ironía profunda. El equilibrio que hoy disfrutamos depende de la existencia de una frontera creada por la violencia. Uno de los aspectos más intrigantes de esta historia es que, a pesar de la distancia, los materiales de la nube de Oort aún conservan rastros del calor solar. Los análisis de la misión Rosetta en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko revelaron compuestos orgánicos complejos que se formaron en regiones donde el Sol ya influía. Esto sugiere que muchos de esos cuerpos no nacieron en las sombras del espacio exterior, sino en las cercanías luminosas de las primeras órbitas planetarias. Fueron arrancados de su lugar original y enviados a un exilio helado. Pero ese exilio resultó ser una bendición para la ciencia. Al permanecer congelados durante miles de millones de años, estos fragmentos se preservaron sin alteración. Hoy, cada cometa que regresa desde los confines del muro trae consigo información intacta del pasado. En su interior se esconden los secretos de la formación planetaria, los mismos que el Sol quemó o destruyó en las regiones internas. A medida que las simulaciones astronómicas mejoran, una idea se repite: sin la influencia de los gigantes gaseosos, la nube de Oort no existiría. Júpiter fue el principal motor de expulsión, Saturno el estabilizador, y Urano y Neptuno los dispersores finales. Entre los cuatro construyeron el muro, capa a capa, empujando cada fragmento hasta que alcanzó su límite gravitacional. Este proceso no fue ordenado ni simétrico. Se estima que solo una fracción de los cuerpos expulsados quedó atrapada, el resto fue lanzado al vacío interestelar, donde vaga sin dueño. De hecho, algunos objetos interestelares detectados recientemente, como Oumuamua y Borisov, podrían ser ejemplos de cuerpos expulsados de otras estrellas durante procesos similares. Si eso es cierto, entonces la nube de Oort no solo es un archivo del pasado del sistema solar, sino también una representación de un fenómeno común en toda la galaxia. Cada estrella, al nacer, crea su propio muro de escombros. Lo que hace única a la nube de Oort no es su tamaño, sino su origen múltiple. Es una mezcla de lo que fue expulsado y de lo que fue capturado. En su interior pueden coexistir fragmentos formados junto al Sol y restos de otros sistemas estelares que pasaron cerca hace miles de millones de años. Este intercambio de materiales convierte al muro invisible en un archivo interestelar. Lo que flota allí no pertenece solo al sistema solar, sino a una historia compartida por muchas estrellas. La gran expulsión, entonces, no fue un evento aislado, sino parte de un ciclo universal de nacimiento y exilio. Cada sistema estelar, al ordenar sus planetas, lanza parte de su material al espacio, contribuyendo a la nube galáctica que conecta unos mundos con otros. Así, la nube de Oort no es solo el resultado de un pasado violento, sino también la evidencia de que el universo se construye a partir del caos. Y aunque parezca un borde distante, ese muro sigue siendo parte de nosotros. Cada cometa que regresa, cada fragmento que cruza el cielo, nos recuerda el viaje de su origen, un recorrido que comenzó en el mismo lugar que la Tierra, impulsado por la furia de los gigantes, detenido en la frontera del Sol, y devuelto millones de años después para revelar el pasado. La gran expulsión no fue solo una limpieza, fue una siembra. Una siembra que dio forma al sistema solar y que, de algún modo, aún continúa. A pesar de que la nube de Oort representa la estructura más vasta del sistema solar, es también la más esquiva. Durante décadas, los astrónomos han intentado observarla de manera directa, pero la realidad es implacable. El muro invisible que nos rodea permanece, literalmente, fuera de nuestra vista. No existe una fotografía de ella, ni una imagen confirmada de sus componentes más lejanos. Todo lo que sabemos proviene de deducciones, simulaciones y las huellas que dejan los cometas cuando cruzan el cielo. Es una frontera que se sospecha, que se intuye, pero que nadie ha visto jamás. La razón de esa invisibilidad no es solo la distancia, sino la naturaleza misma de aquello que la compone.
Los objetos del muro son tan pequeños, oscuros y dispersos que su existencia se diluye incluso ante los telescopios más sensibles del planeta. En palabras simples, estamos rodeados por una estructura colosal, pero hecha de materiales tan discretos que se confunden con el vacío. Uno de los factores clave detrás de esa invisibilidad es su bajo albedo, es decir, la poca luz que reflejan sus objetos. Mientras un planeta como la Tierra refleja más del 30% de la luz solar que recibe, los cuerpos de la nube de Oort apenas reflejan una fracción diminuta de ese porcentaje. Sus superficies, formadas por hielo antiguo, roca y compuestos orgánicos ennegrecidos por la radiación cósmica, son tan opacas que absorben casi toda la luz que las toca. A lo largo de miles de millones de años, el bombardeo constante de rayos cósmicos y partículas energéticas ha transformado la superficie de esos fragmentos, creando una especie de corteza orgánica, similar al alquitrán, que actúa como una capa de camuflaje cósmico. Esa piel oscura convierte a los objetos del muro en sombras flotantes, imposibles de distinguir del fondo negro del espacio interestelar. Aunque teóricamente existen trillones de ellos, su brillo combinado no basta para producir ni el resplandor más tenue detectable desde la Tierra. A eso se suma un problema aún más contundente, la luz solar mínima que alcanza esas distancias. A 1.5 años luz del Sol, la radiación que llega es tan débil que los objetos apenas reciben un fotón por cada millón que toca la superficie terrestre. Si la Tierra está bañada por la luz solar, la nube de Oort habita en una penumbra perpetua, una región donde el Sol no es más que una estrella más en el horizonte. Para un observador hipotético ubicado en uno de esos cuerpos, el Sol apenas brillaría como un punto blanco entre miles de otros, indistinguible a simple vista. Esa falta de luz convierte la observación en una tarea casi absurda. Los telescopios dependen de la luz reflejada, y cuando no hay luz suficiente para reflejar, lo que queda es silencio visual. Incluso los detectores infrarrojos, que registran el calor, se enfrentan a la misma limitación. Los objetos están tan fríos que su emisión térmica es indistinguible del fondo cósmico. Pero incluso si la nube de Oort fuera más brillante, su vastedad y baja densidad la condenarían a la invisibilidad. A diferencia de un anillo o un cinturón compacto como el de Kuiper, la nube no es una capa continua de materia. Es un océano casi vacío salpicado por islas de hielo. Las distancias promedio entre un objeto y otro podrían superar los cientos de millones de kilómetros, equivalentes a dejar una sola piedra flotando en un volumen del tamaño de la Tierra entera. Eso significa que, aunque teóricamente hay billones de cuerpos, el espacio entre ellos es tan descomunal que el resultado es una transparencia casi total. Desde una perspectiva astronómica, la nube de Oort no es una neblina densa, sino un vacío sorprendentemente limpio. Por eso, cuando se dice que el sistema solar está rodeado por un muro de 1.5 años luz, la palabra muro es más poética que literal. Lo que existe allí es una frontera compuesta por ausencias, una estructura que solo puede ser comprendida por su efecto, no por su imagen. Esa misma naturaleza ha frustrado todos los intentos de observación directa. Los telescopios ópticos, incluso los más poderosos como el James Webb, no pueden captar objetos tan fríos y oscuros a semejante distancia. Los radiotelescopios tampoco ofrecen una ventaja significativa. Los cuerpos del muro no emiten ondas de radio detectables, ni reflejan señales lo bastante intensas. En términos prácticos, la nube de Oort es invisible en todas las longitudes de onda. Por eso, lo que sabemos proviene de lo que cae desde ella. Cada vez que un cometa de largo periodo aparece en el cielo, uno que tarda miles o millones de años en completar su órbita, los astrónomos pueden rastrear su trayectoria y determinar su punto de origen. Es en esas trayectorias, extendidas hasta regiones más allá de Plutón, donde se revela la presencia del muro. Un ejemplo célebre es el de Sedna, un objeto transneptuniano descubierto en 2003. Su órbita, alargada hasta más de 900 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, sugiere que pertenece a la nube interior, una región intermedia entre el cinturón de Kuiper y el dominio externo de la Oort. Sedna es, en muchos sentidos, una pista, un mensaje silencioso que apunta hacia esa frontera que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. El desafío de la observación no solo es técnico, sino conceptual. La nube de Oort está tan lejos que ni siquiera nuestras ondas más veloces podrían alcanzarla en un tiempo razonable. La Voyager 1, lanzada en 1977 y hoy el objeto humano más distante del sistema solar, apenas ha cruzado el borde de la heliosfera, la burbuja magnética que nos protege del viento interestelar. Su velocidad actual, unos 17 km por segundo,
le permitiría llegar al borde interno de la nube de Oort dentro de aproximadamente 300 años. Y para atravesarla por completo, necesitaría unos 30.000 años. Eso significa que, aunque la misión sigue transmitiendo datos desde la oscuridad, nunca llegará a ver el muro. Lo más irónico es que, incluso si lo hiciera, probablemente no vería nada. El vacío sería tan absoluto que solo los instrumentos podrían registrar un cambio imperceptible en la densidad de partículas o en la radiación cósmica. Desde el punto de vista humano, el muro sería indistinguible del espacio abierto. La distancia es tan extrema que nuestras herramientas dejan de tener sentido. A esas escalas, incluso la luz, la unidad más rápida del universo, tarda 1 año y medio en viajar desde el Sol hasta el borde. Eso significa que cualquier señal enviada desde allí llegaría con un retraso de 1 año y medio. Para un sistema solar que gira en torno a un Sol que envejece, la nube de Oort representa no solo una frontera física, sino temporal, el límite donde la velocidad de la información se convierte en una barrera perceptiva. Por eso, los científicos la estudian a través de simulaciones y estadísticas. Analizan el comportamiento de los cometas, las perturbaciones en las órbitas de los objetos lejanos y las influencias gravitacionales externas, como las de estrellas que pasan cerca. Cada una de esas pistas permite delinear la forma de algo que, paradójicamente, no puede verse. Es como intentar entender la existencia de un océano observando las olas que llegan a la orilla. Esta dificultad no ha frenado la curiosidad humana. Nuevas misiones, como la futura Cometa Interceptor de la ESA, buscan aprovechar cometas recién llegados de la nube de Oort para analizarlos en su estado más puro. Cada fragmento que se aproxima al Sol es una oportunidad para estudiar indirectamente la frontera. El reto, sin embargo, es que esos visitantes son impredecibles. Pueden tardar milenios en regresar y aparecen sin aviso. Los observatorios automatizados rastrean millones de puntos de luz cada noche, intentando distinguir entre estrellas fijas y cuerpos que se mueven lentamente. En ese esfuerzo, cada detección es una victoria. Pero el muro, el conjunto, sigue fuera del alcance. No hay una imagen panorámica, ni una confirmación visual. Todo se sostiene sobre una cadena de inferencias y modelos matemáticos, tan frágil como fascinante. En última instancia, la dificultad para observar la nube de Oort nos enfrenta a una verdad inquietante: los límites de nuestra visión no son solo tecnológicos, sino existenciales. Hemos logrado ver galaxias a miles de millones de años luz, pero somos incapaces de contemplar lo que rodea nuestra propia casa cósmica. El muro invisible no solo marca el fin del dominio del Sol, sino también el fin de lo que podemos ver directamente. Más allá de ese límite, todo es deducción, probabilidad y fe científica. Vivimos dentro de una esfera que no podemos observar, como si nuestra civilización habitara en el centro de un misterio perpetuo. Y quizás esa sea la lección más poderosa de todas, que incluso después de explorar los confines del universo, seguimos rodeados por una oscuridad tan cercana como inalcanzable. A medida que los astrónomos avanzan en su comprensión del sistema solar, un hecho se vuelve innegable: la nube de Oort no es solo una acumulación de fragmentos antiguos ni una simple frontera estructural. Es el límite dinámico del dominio gravitacional del Sol, la última zona donde su influencia aún logra imponerse sobre las fuerzas de la galaxia. Más allá de ese punto, el poder solar se diluye hasta desaparecer, y comienza el territorio de lo interestelar, un espacio donde la materia ya no pertenece a ningún sistema en particular. En esa región, la gravedad del Sol compite con la de las estrellas vecinas, y el equilibrio se convierte en una danza imperceptible pero constante. La nube de Oort, en su lejanía, es el escudo y el borde. Representa la frontera física y simbólica que separa lo que aún podemos llamar hogar del océano gravitacional que pertenece a la Vía Láctea. Su existencia no es solo una consecuencia de la formación planetaria, es una manifestación de hasta dónde puede llegar el poder de una estrella antes de ser absorbido por el resto del cosmos. El dominio gravitacional del Sol, también conocido como la esfera de Hill, define el volumen del espacio en el que los objetos permanecen atados al sistema solar en lugar de ser capturados por la atracción de otras estrellas. En el caso de nuestro Sol, esa esfera se extiende hasta cerca de 2 años luz, y la nube de Oort ocupa casi todo ese espacio. Es allí donde la fuerza solar y la fuerza galáctica se equilibran. Los objetos que viven en esa región no giran exactamente alrededor del Sol como los planetas lo hacen, sino que trazan órbitas deformadas por la gravedad del resto de la galaxia. Son cuerpos que existen en un punto intermedio, ni completamente solares, ni completamente galácticos. Si se los pudiera observar en movimiento,
parecerían flotar dentro de un remolino invisible de fuerzas opuestas. Y aunque a escala humana pueda parecer un entorno inmóvil, a escala cósmica es un campo en perpetua tensión. Cada partícula, cada fragmento de hielo, siente tanto el tirón del Sol como el de la galaxia entera. En ese sentido, la nube de Oort es la frontera donde termina el dominio de lo solar y comienza la jurisdicción de lo interestelar. Esa frontera no es estática. En realidad, el muro gravitacional que marca su límite está en constante movimiento. Mientras el Sol se desplaza alrededor del centro galáctico a una velocidad de más de 220 km por segundo, su nube externa se distorsiona, se estira y se comprime como si fuera una burbuja arrastrada por una corriente. Pero lo más intrigante es que la nube de Oort no está sola. Cada estrella que vemos en el cielo tiene, en teoría, su propia versión de esa nube, una capa de detritos y fragmentos helados que rodean sus sistemas. Esto significa que en las zonas donde las distancias entre estrellas son pequeñas, como ocurre con Alpha Centauri, esas nubes pueden intersectarse. Es decir, los límites del dominio solar se solapan con los de sus vecinas estelares, creando regiones de intercambio natural. Los objetos atrapados en esas áreas pueden cambiar de propietario sin que nadie lo note. En términos simples, la nube de Oort del Sol podría estar rozando la de Alpha Centauri, y en ese roce silencioso podría estarse produciendo un flujo constante de material interestelar. Esa idea, aunque teórica, tiene consecuencias profundas. Si las nubes estelares realmente se cruzan, entonces el muro invisible que define nuestro hogar no sería un límite absoluto, sino un punto de contacto entre civilizaciones cósmicas naturales. En esas zonas de intersección, los fragmentos de un sistema podrían ser capturados por otro, transformando la nube de Oort en una especie de intercambiador de materiales galácticos. Algunos científicos, como el astrónomo Richard Hills del Instituto de Astronomía de Cambridge, han propuesto que objetos como el misterioso visitante interestelar, Oumuamua, podrían haber sido expulsados de una nube de Oort de otra estrella, vagando por el espacio hasta cruzar el nuestro. Eso implicaría que el material de otros sistemas estelares podría estar cayendo periódicamente hacia el interior del sistema solar, convirtiendo los cometas en mensajeros de regiones lejanas. Pero el fenómeno también puede operar en sentido inverso. Cometas eyectados desde la periferia solar podrían terminar en otras nubes, sembrando los cielos de mundos ajenos con materia nacida bajo nuestro Sol. Este intercambio cósmico transforma la nube de Oort en una frontera viva. Ya no es solo una reserva estática de escombros antiguos, sino un puente de comunicación física entre estrellas. En ese contexto, cada cometa podría considerarse una cápsula del tiempo, un mensajero que viaja entre sistemas llevando los ingredientes de la vida o los rastros de su historia. Los astrónomos especulan que durante los primeros 1.000 millones de años de la historia del sistema solar, cuando el Sol aún formaba parte de un cúmulo estelar joven y compacto, sus nubes exteriores pudieron entrelazarse con las de decenas de otras estrellas cercanas. En esa etapa, miles de objetos podrían haber sido intercambiados entre sistemas, lo que significa que parte de la nube de Oort que nos pertenece hoy podría, en realidad, provenir de otros soles. Si eso es cierto, el muro que nos rodea no solo guarda el pasado del sistema solar, sino también fragmentos de otros mundos, tal vez incluso de aquellos donde surgieron formas de vida distintas a la nuestra. Más allá de su papel como frontera y conector galáctico, la nube de Oort también plantea preguntas sobre quién o qué puede estar perturbando su equilibrio. En las últimas décadas, han surgido hipótesis marginales que sugieren la existencia de cuerpos masivos ocultos en su interior. Una de las más persistentes es la del supuesto compañero estelar del Sol, apodado Némesis. Según esta teoría, el Sol podría formar parte de un sistema binario, y Némesis sería una estrella enana oscura o un objeto subestelar que orbita a gran distancia, perturbando periódicamente la nube de Oort y enviando lluvias de cometas hacia el interior del sistema solar. Aunque nunca se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia, la idea persiste por su elegancia conceptual, un compañero invisible que, cada cierto número de millones de años, desata cataclismos cósmicos. Algunos estudios han intentado relacionar esos hipotéticos ciclos con las extinciones masivas en la Tierra, sugiriendo que Némesis podría haber desencadenado las lluvias de cometas que provocaron impactos devastadores en la historia del planeta. Otra teoría más reciente propone la presencia de un planeta 9, un cuerpo de masa similar a Neptuno que orbitaría decenas de miles de unidades astronómicas del Sol. Su influencia gravitacional podría explicar las extrañas alineaciones de las órbitas de varios objetos transneptunianos, como Sedna. Si ese planeta existe, su campo gravitatorio podría ser el responsable de esculpir parte de la nube interior,
deformando su forma esférica en ciertas direcciones. En este escenario, el muro invisible no sería un borde perfectamente simétrico, sino una estructura irregular, modelada por interacciones invisibles y por fuerzas que aún no comprendemos del todo. Lo fascinante de estas teorías no es solo su contenido especulativo, sino lo que revelan sobre nuestra ignorancia. Incluso dentro de nuestro propio sistema solar, seguimos sin conocer a todos sus habitantes. La nube de Oort, entonces, no es solo un vestigio del pasado, sino una interfaz del presente galáctico. Cada partícula en su borde experimenta el tirón de múltiples soles. Cada órbita es una historia de pertenencia compartida. En términos físicos, podría considerarse un territorio compartido entre el Sol y la galaxia, una región donde la identidad del sistema solar se diluye en el flujo cósmico general. Pero en términos filosóficos, representa algo aún más inquietante, el punto donde deja de existir la noción de frontera. Allí, lo nuestro y lo ajeno se mezclan, y la materia que alguna vez fue terrestre puede viajar durante millones de años para integrarse en otro sistema. Así, el muro invisible que define nuestro hogar podría ser también el puente que nos conecta con el resto del universo. Y aunque todavía no podamos verlo, sus efectos se manifiestan cada vez que un visitante helado cruza el cielo, recordándonos que la distancia entre las estrellas no es un vacío absoluto, sino un espacio de tránsito, de intercambio y de memoria cósmica. El silencio más profundo del cosmos no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo aún más inquietante, el vacío que define. Y es precisamente ese vacío el que convierte a la nube de Oort en una frontera física y simbólica. No es solo un depósito de fragmentos helados, sino el archivo más antiguo del sistema solar. Cada roca congelada, cada molécula atrapada en su letargo, es un fósil de un pasado violento. Representa la huella de la gran limpieza que acompañó al nacimiento de los planetas, el eco mudo de un caos que, paradójicamente, dio origen al orden. Allí, en ese límite imperceptible, se conserva el testimonio intacto de una época donde el sol aún no dominaba, donde el polvo y el hielo competían por existir, y donde cada colisión era una apuesta entre la creación y la extinción. En esa periferia oscura, la gravedad se debilita, la luz se extingue, y lo único que permanece es la geometría invisible del equilibrio. Ese es el verdadero valor del vacío, no su nada, sino su capacidad de contener el todo que fue expulsado. Los cometas que irrumpen desde esas distancias imposibles no son simples viajeros caprichosos, sino los mensajeros de una memoria congelada. Cada vez que un cometa de periodo largo atraviesa los cielos, no solo nos deslumbra con su brillo fugaz, nos entrega un fragmento del muro invisible. Trae consigo los materiales primordiales que vieron nacer al Sol, los mismos elementos que quizá dieron origen a la vida. Son cápsulas del tiempo que rompen su prisión helada y, por un breve instante, nos permiten mirar hacia atrás, más allá de la historia escrita, hacia el génesis químico de nuestra existencia. Pero su trayectoria también revela algo más inquietante, la fragilidad del límite que nos separa del abismo interestelar. Porque si los cometas pueden romper el muro, también pueden traer consigo lo desconocido, lo que viene de fuera, lo que no pertenece. En ese intercambio sutil entre el interior y el exterior, el sistema solar respira, absorbe y exhala materia, manteniendo un diálogo silencioso con la galaxia que lo rodea. Este vacío, entonces, no es una nada pasiva, sino una estructura viva en su quietud. Es el campo donde se define la identidad del sistema solar, donde se traza la línea que separa el dominio del Sol de la vastedad galáctica. Allí termina el poder gravitacional que nos ata a nuestra estrella, y comienza la influencia de otras fuerzas, otras luces, otros soles. La nube de Oort no solo marca un límite físico, sino filosófico, nos recuerda que incluso en el vacío hay forma, que incluso en la distancia hay pertenencia. Es el recordatorio cósmico de que cada sistema estelar está confinado en su propio jardín, rodeado por un muro invisible hecho de soledad, de memoria y de tiempo. Sin ese límite, no habría un nosotros astronómico, ninguna identidad planetaria, ningún borde que distinga lo humano del resto del universo. En términos astronómicos, el vacío que envuelve al sistema solar es una paradoja funcional. No contiene casi nada, y sin embargo lo contiene todo. Es el molde donde el Sol definió su influencia, el volumen exacto en el que su gravedad todavía puede imponer orden. Más allá de ese punto, las reglas cambian. Los objetos ya no obedecen solo al Sol, sino al coro gravitacional de la galaxia entera. Ese equilibrio entre el adentro y el afuera es lo que ha mantenido estable nuestra arquitectura celeste durante miles de millones de años. Sin la existencia del muro invisible,
Las perturbaciones estelares habrían dispersado los escombros del origen, alterado las órbitas planetarias o quizá despojado al Sol de su último respiro de dominio. El vacío, en su aparente inutilidad, es en realidad el escudo gravitacional que sostiene la forma de lo que somos como sistema. Pero más allá de su función mecánica, el vacío definitorio encierra una lección sobre la escala de la existencia. Allí donde el ojo humano no puede ver y donde la mente apenas puede imaginar, se revela la verdad más profunda. El cosmos no se define por lo que contiene, sino por lo que excluye. En ese sentido, la nube de Oort representa la frontera final de nuestra comprensión. Es el borde donde la ciencia se vuelve filosofía, y donde la exploración se transforma en contemplación. Mirar hacia esa distancia es mirar hacia el límite mismo de lo conocido, hacia el punto donde la materia se disuelve en incertidumbre y donde toda certeza humana pierde sentido. Es el espejo cósmico que nos devuelve una imagen silenciosa pero implacable, la de un planeta que vive dentro de una burbuja de vacío, flotando en una galaxia indiferente. Y, sin embargo, hay belleza en esa insignificancia. La existencia de este muro invisible demuestra que incluso el vacío tiene propósito, que el silencio también puede ser una forma de estructura. En su inmensidad oscura, la nube de Oort sostiene la historia completa del sistema solar, desde su nacimiento ardiente hasta su posible disolución futura. Cada partícula que flota en ese límite es una sílaba de un relato que aún no termina. Mientras las ondas Voyager siguen su viaje hacia esa frontera, avanzan no solo hacia la distancia física, sino hacia el concepto mismo de la fuera. Cruzar la nube de Oort no será solo un logro tecnológico, será un acto simbólico, la primera vez que la humanidad toque el borde de su propio confinamiento. La verdadera importancia del vacío, entonces, no está en lo que niega, sino en lo que revela. Nos enseña que los límites no siempre son muros que detienen, sino estructuras que definen. Que el cosmos necesita fronteras para existir, del mismo modo en que las palabras necesitan silencios para tener sentido. Y si alguna vez logramos atravesar la nube de Oort, quizá descubramos que lo que hay más allá no es el fin, sino otro comienzo. Porque el universo, en su infinita expansión, parece repetirse en fractales de vacío y luz, de muros invisibles y silencios que hablan. Y tal vez, en esa recurrencia sin fin, comprendamos al fin que el verdadero centro del cosmos no está en ninguna estrella, sino en el vacío que la separa.